Hoy voy a deciros cuáles son las 10 cosas que menos me gustan de vivir en España. Hola viajeros, bienvenidos un día más al canal. Tras el vídeo que he subido recientemente con las 10 cosas que más me gustan de vivir en España, que si no habéis visto os voy a dejar abajo el link en la descripción de este vídeo. Algunos de vosotros me comentasteis por qué no hacía una segunda parte con las 10 cosas que en este caso me gustaban menos de vivir aquí, y la verdad que me pareció una idea interesante, ¿no? Analizar un poco la otra cara de la moneda para todos aquellos que os estéis planteando pues el venir a vivir, a estudiar aquí una temporada. Así que nada, es lo que me parecía un poco pues analizar hoy con vosotros aquellos aspectos pues que quizá no me gustan tanto de vivir en España y que se podrían mejorar. La primera cosa que no me gusta de vivir en España es el enorme porcentaje de paro que hay. Es cierto que estamos en una situación complicada con todo el tema de la pandemia, etcétera, pero llevamos ya bastantes años en una tendencia de tasa de paro pues bastante mala. Para que os hagáis una idea, pues bueno, tengo aquí algunos datos. Ahora mismo la tasa de paro en España es del 16,1%. Mientras que, bueno, en Alemania es del 4,5%, en Reino Unido es del 5%, en Francia es del 8%, y algunos podéis decir, bueno, es que estás comparando España con los países más ricos, ¿no? Más potentes a nivel económico de Europa. Bueno, Portugal, por ejemplo, tiene un 7%, Italia tiene un 10%, y el único país que podemos comparar mínimamente es Grecia, que tiene un 15,8%, a pesar de que es un país pues prácticamente quebrado económicamente en muchos aspectos, pues incluso Grecia tiene una tasa de paro mejor que la de España. Esto, como digo, pues bueno, se ha visto afectado con el tema de la pandemia, pero es algo que desde prácticamente el año 2008 venimos arrastrando y creo que es un lastre en todos los sentidos. La segunda cosa que no me gusta de vivir en España son las pocas oportunidades que tienen los jóvenes. Antes hablábamos de la tasa de paro del 16,1%, pero si nos centramos en la tasa de paro de desempleo juvenil, esta asciende hasta el 40%. Estos datos son nefastos. Si os paráis a pensar, el tasa de paro del 40% en jóvenes no significa que el 40% de jóvenes esté desempleado y que el resto pues esté estudiando. Significa que el 40% de los que están buscando activamente empleo no tienen oportunidad de trabajar, con lo cual pues todos aquellos que están estudiando, etcétera, no entran dentro de esta estadística. Para comparar un poco con otros países de nuestro entorno, pues bueno, tengo aquí apuntado Portugal, tiene un 21% de tasa de desempleo juvenil, la mitad que España, Italia un 31%, tampoco están muy bien, pero aún así son cifras mejores, y ya si nos vamos, por ejemplo, a Reino Unido, un 15% o Alemania un 6%. Otra cosa que no me gusta de vivir en España es la enorme precariedad laboral. Ya con esto termino el tema del desempleo, etcétera, pero si antes os comentaba pues lo difícil que es encontrar un trabajo, incluso si tenemos la oportunidad de conseguirlo, muchas veces nos vamos a encontrar condiciones pues muy negativas, contratos de apenas unos meses, incluso semanas o días. En fin, si ya es complicado encontrar un trabajo, pues es prácticamente imposible encontrar cierta estabilidad, un trabajo indefinido, algo que pues a largo plazo nos permita tener una cierta estabilidad a la hora de planificar nuestra vida a 5 o 10 años vista. Otra cosa que considero negativa de España es lo importante que es lo que he querido denominar el amiguismo, es decir, el tener conexiones, contactos que en un momento dado nos puedan enchufar un poco. Es cierto que en cualquier país del mundo es fundamental tener contactos, conocer gente que nos pueda dar una oportunidad, pero si bien es cierto que creo que en países, por ejemplo, anglosajones es más habitual pues, encontrar casos de gente que empieza desde abajo y a base de años de trabajo pues, ha conseguido llegar arriba, etcétera. Esto en España creo que es algo un poquito más complicado. Creo que para acceder a determinados puestos de trabajo, a determinadas posiciones, pues evidentemente va a haber gente que alcanza esta situación después de trabajar muchísimo, tener mucha valía, pero también funciona mucho pues el tema de los enchufes, el tema de este conocido, me da esta oportunidad, y bueno, esto es algo que creo que no es del todo positivo, que no se tenga tanto en cuenta en algunas ocasiones pues los propios méritos de cada uno, sino un poco pues la cantidad de contactos que puedes llegar a tener. Otra cosa que no me gusta de vivir en España, y ya entramos en el apartado de la vivienda, es el elevado precio en general de los alquileres, sobre todo en ciudades como Madrid o Barcelona, donde es prácticamente imposible encontrar un piso, un apartamento de ciertas dimensiones, a pesar de que tengas un sueldo. O sea, es que entramos en cualquier portal de alquiler de viviendas y nos vamos a encontrar pisos de 30, 35, 40 metros por prácticamente 1.000 euros dentro de las ciudades, si no más.
Esto pues hace prácticamente imposible que la gente, a pesar de tener empleo, se pueda independizar, tenga que estar continuamente compartiendo piso con dos, tres personas, y esto es algo pues que bueno, cuando eres estudiante pues puede estar bien, pero creo que a la larga pues a todo el mundo le gusta tener su cierta independencia, el poder alquilar un piso para él solo, con su pareja, su familia, etcétera. Y hoy en día resulta pues prácticamente imposible encontrar pisos de más de 40-45 metros por un precio inferior al salario que muchas veces estamos recibiendo. Es que si, por ejemplo, los sueldos fueran más elevados, pues bueno, 900.000 euros podría ser asumible, pero estamos hablando que hoy en día en España muchísima gente cobra menos de 1.000 euros, 1.100, 1.200 euros, y esto significa que prácticamente la totalidad de tu sueldo va a ir destinada a pagar el alquiler. Algo que no me gusta nada de España es la burocracia. Muchas veces es un auténtico lío cuando queremos hacer algún papel, algún documento, no sabemos prácticamente a dónde ir, si a la administración central, a la administración regional, municipal. Muchas veces llegamos allí y la información es contradictoria, siempre falta algún papel que nadie sabe cómo conseguir, tenemos que hacer 3 o 4 viajes, muy pocos procedimientos están completamente informatizados, con lo cual pues siempre hay que hacer algo de forma presencial, es muy fácil que nos haga falta algo. Esto es algo que personalmente odio y que pues creo que no le resulta cómodo a nadie, y que hoy en día con los medios tecnológicos que hay pues podría ser más fácil si muchos de estos trámites, procedimientos a la hora de obtener pues cualquier tipo de documentación se pudieran hacer de forma online o de una forma presencial, pero muchísimo más, mucho más ágil. Otra cosa que considero negativa de España son las pocas ayudas que reciben los autónomos, aquellos que quieren emprender y empezar pues sus propios negocios. Actualmente España es uno de los países de la Unión Europea en los que más tienen que pagar los autónomos cada mes, hasta 289 euros. Es cierto que hay algunas exenciones para aquellos que empiezan, los primeros años, hay una tarifa reducida de 60 euros al mes, pero claro, si lo comparamos con otros países de la Unión Europea, pues nos encontramos en que, por ejemplo, en Francia, pues no hay que pagar nada el primer año. Después hay que pagar entre un 12 y un 21% con respecto a los beneficios. En Reino Unido hay que pagar 16 euros al mes y esto te incluye pues, seguro médico. En Alemania no se pagan nada si se generan menos de 17.500 euros anuales o eres menor de 30 años. En fin, condiciones pues mucho mejores que las que hay en España, y esto creo que debería de cambiar. Al final el autónomo en muchos casos pues no es un gran empresario, alguien que tenga mucho dinero, sino pues alguien que decide buscarse la vida, en muchos casos por la falta de oportunidades que ha tenido, decide arriesgar su dinero, emprender su propio negocio, a su vez crear puestos de trabajo, y bueno, creo que estas personas, pues por lo menos en los primeros años, hasta que lleguen a generar una cantidad suficiente de beneficios, pues deberían de tener muchas más ayudas de las que tienen. Una cosa mucho menos importante, pero que no me termina de gustar de España, es la cantidad de telebasura que hay. Hay algunas excepciones, pero por lo general creo que el contenido televisivo que hay en España es bastante malo. Solamente tenemos que echar un vistazo a cuáles son los programas que tienen mayores audiencias. Afortunadamente, pues hoy en día podemos recurrir a otras plataformas, propio YouTube, hay gente que crea contenido de altísima calidad, pero en general a lo que se refiere a programas de televisión, echo en falta, pues, por ejemplo, contenido relacionado con viajes, contenido cultural, pues de una mayor calidad de la que hay hoy en día. Es que incluso programas de política, programas de deporte, creo que han perdido muchísimo nivel con el paso de los años. Hoy en día muchos pues se limitan a llevar a tertulianos que antes de que empiece el programa pues ya sabes perfectamente qué es lo que van a decir, argumentar. Muchas veces el programa se termina convirtiendo en un espectáculo, y realmente hay muy poco fondo, muy poca crítica. En fin, esto es algo pues que no me termina de gustar, y a veces veo con envidia pues televisiones de otros países. Dentro del apartado turístico, una cosa que no me gusta nada de España es la cantidad de turismo de borrachera que hay. España es el tercer, cuarto país del mundo que tiene más lugares declarados Patrimonio de la Humanidad. Tiene sitios como la Alhambra, únicos en Europa, un patrimonio artístico increíble, y muchas veces España es visto por el extranjero como un país pues, para venir el fin de semana, sol y playa, borrachera y poco más, ¿no? Y la verdad que esto me da bastante pena el hecho de que no se haya tratado de vender, de promocionar España desde otro punto de vista, atraer turistas que tengan pues incluso un mayor poder adquisitivo, que luego se vayan a dejar más dinero. Por ejemplo, la gente cuando viaja a Italia pues asocia a Italia al turismo cultural, ¿no? A ir a ver pues, el Coliseo, la Fontana de Trevi, Florencia, Venecia. Sin embargo, muchas veces pues hablas con extranjeros y vienen a España pues porque realmente el precio del alcohol es bastante económico a la hora de salir, a la hora de la playa, y bueno, no creo que se tuviera que acabar con este tipo de turismo,
pero sí de alguna forma pues fomentar que la gente venga pues a hacer otras cosas y no simplemente pues a la playa a pasarlo bien. Y algo que creo que es bastante mejorable en España es su sistema educativo. Creo que hay aspectos que son muy mejorables. No voy a decir que es un mal sistema educativo, tampoco conozco bien cómo funciona el sistema en otros países, pero sí que me da la sensación de que es bastante mejorable. Con esto no quiero criticar a los profesores, que muchas veces son víctimas de los propios sistemas, de los cambios que desde la administración pues hacen cada pocos años en cuanto a los contenidos, asignaturas, sistemas educativos, etcétera. Pero bueno, un ejemplo es que en España en la educación pública se estudia durante mínimo 12 años inglés y la mayoría de alumnos que no se pueden permitir ir a clases particulares, academias privadas, pues terminan el bachillerato después de haber estudiado inglés durante 12 años sin la capacidad de poder leer un texto o tener una conversación pues mínimamente complicada. Asignaturas como historia, pues creo que hay aspectos que no se tratan absolutamente para nada. Es un sistema que también está muy basado en memorizar y en repetir con vistas a aprobar el examen, pero en el que creo que se fomenta muy poco la capacidad creativa de los alumnos, la iniciativa, el hecho de que pues encontrar cuáles son las verdaderas capacidades, habilidades que tiene cada cual para que pueda ir fomentándolas, sino bueno, pues directamente memorizar una serie de textos para aprobar un determinado examen y una vez que se aprueba y se termina ese examen, pues olvidar muchas de las cosas que se han aprendido. Con esto no quiero desanimaros, en España hay centros educativos muy buenos. Si tenéis pensado, por ejemplo, venir a estudiar español, es una experiencia increíble, o hacer un Erasmus, venir 6 meses, un año, pues va a ser una experiencia muy buena, pero en general creo que es algo en lo que España pues podría mejorar. Y ya está, esto ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo haya sido de vuestro interés. Como siempre digo, esto es algo completamente subjetivo. Es posible que me equivoque en algunas cosas o que vuestra percepción sea diferente, pero bueno, como os decía al principio, creo que es interesante pues analizar desde mi punto de vista cuáles son los contras de vivir en España. Y nada más, animaos a suscribiros al canal si todavía no lo estáis, dadle a like, decidme en los comentarios pues qué pensáis, si estáis de acuerdo, si no, si hay otros aspectos en los que creéis que se podría mejorar o qué aspectos son los que menos os gustan de la vida en el país en el que estáis ahora mismo. Y nada más, como siempre os mando un saludo, muchísimas gracias por estar ahí, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.